y son vida. Jesús en el capítulo 6 de Juan, en los primeros versículos de ese capítulo, le dio a la multitud pan con pescado. Multiplicó los panes y los peces. Pero en los versículos siguientes a este acontecimiento, las multitudes siguieron esperando más pan y más pescado. Jesús vino con una misión a la tierra y era presentarle a las personas su palabra. La palabra de Dios es más que alimento para el cuerpo, es alimento espiritual. Las personas, las multitudes quizás confundieron las cosas y querían que Jesús les siguiera dando alimento físico y no alimento espiritual. Entonces Jesús les dice en Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, lo espiritual. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Quiere decir que nuestra vida está en el espíritu y nuestro espíritu pone la mirada en las palabras de Él, lo que está escrito. Es muy sencillo, pero es muy profundo y es muy poderoso. Lo que Jesús habla es lo que me va a dar vida desde el espíritu de Él a mi espíritu. Las personas pedían pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Es como que le dijera, cómame a mí, porque lo que yo soy, lo que yo hablo, mi esencia, además de amor, es mi palabra que les va a dar a ustedes vida. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, ahí serán quemadas. Ok, ¿qué particularidad hay en los ladrones? Si hay algo que sobresale en un ladrón cuando nosotros podemos observarle el comportamiento de ese ladrón, es que no lo esperabas. Así vendrá nuestro Señor. La gente no le espera. Y Él vendrá en un de repente. Y ese versículo describe qué va a pasar con cielos y tierra. De la destrucción que va a haber en este planeta. ¿Dónde se meterán las personas? Y usted pudiera estar preguntándose ahí, ¿dónde se va a meter usted, pastor? Yo no estaré ahí. Yo estaré con mi Señor. Yo no estaré del lado donde vendrá ese juicio de Dios. Al final debes haber entendido esto que te estoy diciendo, al final de esta lección. La siguiente es Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Va a ser predicado el evangelio en todo el mundo. Y muchas personas confundidas hoy creen que hay un nombre terrenal como protagonista, o un ministerio o una congregación como protagonista. Están equivocados. El evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Cada uno de nosotros tenemos una asignación desde ya, que es la gran comisión. Pero hay un trabajo que no va a
llevar a cabo la iglesia como debiera hacerlo. Y es llenar el mundo con el evangelio de Jesucristo. Y entonces el Señor tendrá que mover otras fichas. ¿Usted quiere saber más? No se aparte de esta lección. O sea, no se desconecte. Destápase los oídos espirituales, los ojos espirituales. Agarre un lápiz y un papel para que anote al lado de la lección si la imprimió, porque este tema es de suma importancia, no solamente para usted, sino para su familia, para las personas de su entorno. Vamos al desarrollo. Vamos al desarrollo, la primera parte, la venida de Cristo. ¿Sigo? Sí. En aquellos días serán de gran tribulación, nunca visto por la humanidad. ¿Qué pensaban los discípulos? La venida de Cristo. Los discípulos están ahí con él. Y aunque tú tengas quizás más idea ahora de lo que tenían ellos en ese momento, sin embargo, quizás hay igual o más incredulidad que en los mismos discípulos. Debemos nosotros saber que el Hijo de Dios viene a la tierra, lo que será su segunda venida, cuando Él ponga los pies en el monte de los olivos. Pero en aquel tiempo los discípulos no saben, porque va a venir el que aún no se ha ido, Jesús. ¿Y cómo será eso? Jesús les había hablado de la destrucción del templo. La destrucción del templo ocurrió 40 años después de que Jesús lo profetizó ese día con ellos. Pero los discípulos están tratando de acomodar lo que Jesús les está diciendo, y el Señor les habla de unas cuantas señales que serán terribles. Son inimaginables, no hay forma de imaginarnos lo que es lo más terrible. Porque hay cosas terribles, pero cuando el Señor te habla que nunca ha sido visto eso, ¿cómo te lo imaginas si nunca ha sido visto? Entonces el Señor vendrá. Entendamos algunas cosas. Cuando ocurre la destrucción del templo de Jerusalén, que era como lo que ellos más mostraban, como lo que más les impresionaba. Por eso es que un discípulo le dice a Jesús: Maestro, mira esos edificios, porque era lo que ellos más mostraban. O sea, lo que más podía exhibir el pueblo. No quedó piedra sobre piedra, porque había un juicio sobre el judaísmo. Y la muestra de ese juicio sería la destrucción de ese templo que era tan importante para Israel. Ahora, habrá una venida del Señor que no hay forma de que se pueda digerir humanamente. Seguimos. No tenemos todos los detalles. Lo importante es que Jesús lo afirma en Marcos 13:26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Jesús habla cosas que si no fuera Él, no las creemos. Las creo porque es Él que la está hablando, que lo ha escrito. Me imagino a los discípulos pensando de esa forma. Oye, ¿cómo no te creo? Pero te creo, porque eres tú. Y como lo afirmas, lo estás afirmando. Verán al Hijo de Dios que viene en las nubes con gran poder y gloria. O sea, ya los discípulos saben que Él es el Hijo de Dios y que Él vendrá. Jesús tiene días hablando con ellos de que se va, que va a morir, pero que habrá un retorno de Cristo.
los discípulos empezaron a recibir como toda esa cantidad de información muy poderosa, y humanamente sería muy difícil ese momento para ellos. Pero Jesús no solamente hablaba para ellos, Jesús hablaba para toda la iglesia. Y de hecho, hoy, 2000 años después, nosotros hablamos lo que él habló aquel día. Segunda parte. Señales que procederán su venida. Precederán. Ajá. Señales que precederán su venida. Lo primero es, los cielos serán sacudidos inimaginables. Oscuridad, humillación, juicio y condenación del hombre malo. Ira de Dios. Ok, las señales. Los cielos serán sacudidos. Porque hay un capítulo en la Biblia, o hay varias descripciones, pero hay un capítulo en la Biblia, Isaías capítulo 13, donde el profeta habla de todas estas cosas. Yo no lo introduzco en la lección porque nos llevaría mucho tiempo poder explicar todo esto, pero usted lo puede leer, Isaías 13, y ahí te habla de cielos sacudidos, como Jesús lo habla en Marcos 13, como lo habla el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3. ¿Usted se imagina cielos sacudidos? No se lo imagina. Si apenas hay 2, 3 truenos y rayos, ya usted está medio nervioso. Si apenas hay un medio temblor de 5 puntos en la escala de Richter, ya usted está en la puerta en la calle. ¿Se imagina cielos sacudidos? ¿Se imagina indignación de la ira de Dios? ¿Se imagina juicio por la maldad del hombre arrogante que rechazó a Dios? ¿Se imagina eventos celestiales de proporciones gigantescas? Porque son señales tremendas y terribles. Porque usted sale a la puerta de su casa y usted ve el firmamento, los cielos, no estarán. Y usted no solamente ve una tierra donde usted pone los pies, no estarán. O sea, imaginémoslo, el sacudón que va a haber en cielos y tierra. Pero, ¿sabes algo? Ya lo sabes. No hay forma de imaginárselo. ¿Por qué? Porque es muy terrible. Continuamos. Segundo, la primera vez poco le conocieron, siervo, solo, en la fragilidad de la carne. La segunda vez, todos les verán, Rey de reyes, Señor de señores, un ejército celestial, el Hijo del Hombre con una gloria hasta los sumos. Hasta los sumos. Yo quiero que usted me pueda entender esto. Aquí hay 2 formas. Cuando Jesús vino la primera vez, cuando Él venga la segunda vez. La primera vez, muy pocos le vieron, muy pocos le recibieron, muy pocos creyeron. Pero la segunda vez, todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí, que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. O sea, de toda la familia de la tierra, alguien se va a lamentar. Lamentarse, lamentablemente es así. Nadie podrá ignorarlo. La primera vez vino como siervo, pero la segunda vez, Apocalipsis 19:16 dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes, Señor de señores. ¿Qué quiere decir? Todos los demás sometidos. La primera vez él vino solo, en un pesebre muy pobre.
La segunda vez viene con un ejército celestial. La primera vez Jesús como hombre vino en la fragilidad humana, con frío, calor, con hambre, cansancio. ¿Cuántas cosas atravesamos nosotros en el diario vivir en nuestra fragilidad humana? La segunda vez Él viene como el Hijo del Hombre, póngalo con mayúscula, como el Hijo del Hombre, con una gloria hasta lo sumo. Lo sumo es lo más alto. No te lo puedes imaginar. Así vendrá Jesucristo, con un poder infinito. Ay de aquellos que le rechazaron. Seguimos. Tercero, una señal muy visible es la de la higuera. La higuera. La higuera es la planta, digamos, más importante de Israel. Hay una señal aquí muy visible porque es diferente a todas las demás plantas allá. Todas las demás plantas en Israel tienen hojas todo el año. La higuera no. La higuera la pierde en invierno y las recobra al final de la primavera, cuando el verano está cerca. Así dice la palabra. Jesús nos habla un versículo en Marcos capítulo 13, versículo 30. ¿Lo tienes? Marcos 13:30, Si no, yo lo lo leo. tengo acá. Ajá. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, esta señal de la higuera es muy visible porque la higuera no es como todas las demás plantas, es única. La higuera está en la bandera de Israel, es como el símbolo de Israel. Israel es nación desde el 14 de mayo de 1948. Hoy tiene 75 años de nación, fundada como nación. Las personas que vieron nacer a Israel tienen 75 años ahora. La Biblia habla de que los días del hombre son entre 70 y 80 años, lo dice los Salmos. Yo no sé cuándo es el día ni la hora, pero las señales están cerca. Continuamos. Vamos ahora a la tercera parte. No faltaba un pedacito ahí. Ya lo dijiste. El que vea las señales No, es la generación por lo que mismo. también verá su venida. El que vea las señales, preste atención a esto. La persona que vea las señales, inmediatamente después, Cristo llega. Cristo viene. O sea, inmediatamente después. La Biblia nos enseña que el sol se va a oscurecer, que la luna no dará más su luz, los cielos sacudidos, la tierra sacudida, mortandad. Es tremendo todo lo que va a ocurrir. E inmediatamente después aparece Jesucristo y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Y todos los ejércitos de la tierra levantarán sus cañones contra él. Continuamos. Tercera parte. Hay garantía de que esto ocurrirá. ¿Sigo? Sí. Dios sabe que el hombre le niega, no cree lo que él habla en su palabra. Por eso él afirma que lo que vemos pasará y lo reafirma en su palabra en 2 de Pedro 3:7. Ahorita lo lees. Fíjense en algo. Dios sabe, Dios nos conoce a nosotros y sabe que el ser humano niega, no cree, aunque diga que cree, no cree lo que el Señor revela en su palabra, que a nosotros nos parece sobrenatural.
Nosotros creemos más fácil lo que muestra una película, lo que muestra, lo que habla un político, lo que dice un doctor, lo que dice un científico, que lo que Dios nos revela en su palabra. Y muchos dirían, no, yo sí creo en la palabra. ¿Y por qué entonces, si creemos en su palabra, por qué hay veces llevamos una vida diferente a como Dios quiere que la llevemos? Entonces, Jesús lo enseña en Marcos, lo enseña Marcos 13, en Mateo 24, en Lucas 22, pero también en otros pasajes bíblicos Dios se lo reveló, en este caso a Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Oigamos qué dice Pedro. ¿Cuál tienes? La de Pedro. Bueno. Pedro, la segunda de Pedro 3:7, dice la palabra, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mire, Pedro está diciendo ahí que los cielos y la tierra que nosotros vemos no estarán más, porque están ahí actualmente reservados por su palabra. ¿La palabra de quién? La de Dios. ¿Para qué? Guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición del hombre impío. ¿Quién es el hombre impío? El hombre impío es lo contrario del hombre piadoso. ¿Tu vida es piadosa? ¿Tu vida es a la luz de la palabra? ¿Tienes una relación con el Espíritu Santo, comunión? ¿Cristo revelado a tu vida? ¿Le buscas horas? ¿Lees la palabra? ¿Vives un estilo de vida cuyo testimonio es la de un seguidor de Cristo? Eres piadoso. Lo contrario a eso es ser impío. El impío se va a quemar en el día destinado, guardado para el fuego. Hay un día que habrá un juicio. Entonces, aquí no hay punto medio. No que un ratico aquí, un ratico para allá. Este mensaje hay que predicarlo. Esto es muy cierto. Y esto está a la puerta. Seguimos. Segundo, debemos aprender a vivir por lo que Él dice. Es de fiel cumplimiento. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que lo envié. Para lo que la envié. Su palabra. ¿La de quién? ¿La del político que hablaba mucho, que se murió? ¿La del pastor aquel? ¿La de aquel apóstol? Mire, el hombre de Dios, sea pastor, sea apóstol, sea profeta, cuando habla fuera de la Biblia, no está hablando lo que Dios habla. Cuidado con eso. Porque parecen borregos mucho siguiendo a los hombres. Y siguen a los políticos. Y siguen a Messi. Y siguen no sé a quién. La palabra de Dios no volverá vacía, pero es lo que Dios habla. Tú pudieras hablarlo cuando desde la Biblia predicamos, desde la palabra de Dios impartimos. Entonces, esa palabra no volverá vacía, sino que hará lo que Dios quiere que haga. Será prosperada en aquello para lo que Dios le envió. ¿Qué quiere decir? Lo de Dios se va a cumplir. Nosotros tenemos que aprender a vivir por esa palabra. ¿Se recuerda Juan 6:63 que lo hablamos empezando hoy?
decía, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué entonces la gente lee primero el libro de fulanito? Lee, no sé, el periódico, lee una revista, lee cualquier cosa, lee 500 mensajes en el WhatsApp y no lee Biblia. Sigamos. La falta de fe lleva a ser incrédulo de estas cosas. La falta de fe. Mire, la persona se deja de congregar un domingo, por X o por Y. El próximo domingo, por Z, no va. Porque ese día sí llovió y se le mojó la ropa. Pero el tercer domingo ya está enfriado. Si no leemos Biblia, no hay fe. Si no tenemos vida con el Espíritu de Dios, no hay fe. Si no nos congregamos, no hay fe. Porque no nos alimentamos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todo esto es un asunto de fe. Lo de Dios es por fe. La fe es Cristo. La palabra de mi Señor Jesucristo para mí es vida. Cuarta parte. ¿Cuál debería ser nuestra actitud en la espera? Hay una espera. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Tú esperas? La paciencia es como el arte de saber esperar, pero la paciencia es un fruto del Espíritu. ¿Tú esperas? ¿Cuál debe ser mi actitud en la espera? ¿En la espera de quién? Dijera alguien. En la espera de mi Señor. Yo le espero. Y alguien diría, busque una silla y siéntase. Sentado, parado, acostado, como sea, hay que esperarle. Porque es cierto que Él vendrá. ¿Tú le esperas? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Hay un día y una hora que no está revelada, por lo tanto, no las busques. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que está revelado, ¿qué es lo que está revelado? ¿Lo que está escrito? Usted ha oído que hay personas que dicen, ay, no se le ha revelado. No lee Biblia, pero eso está revelado. Yo voy a escudriñar en lo que está revelado. En las revelaciones, lo que está escrito en la palabra, no está el día ni la hora. No la busque. No la busque, no la va a encontrar. Porque hay misterios ahí que son de nuestro Señor y Dios. Y pudiese aparecer un pastor, un profeta, un apóstol diciendo que Dios le reveló algo que no está escrito. Quizás sí, quizás sí. Pero usted no está obligado a creer, sino en lo que está escrito. ¿Por qué? Porque Dios no va a compartir su gloria con nadie. Oye, uno hoy en día escucha unas cosas locas, totalmente locas. Que Dios me dijo esto y que me tuvo no sé cuánto tiempo en la madrugada y me llevó para allá y que me lavó los pies y que aquello y que lo otro. Y que me dijo que tal cosa tal día. ¿Tú crees que el Señor va a colocar en una persona algo para que venga a vanagloriarse? Lo que está escrito está escrito. Y lo que está revelado está para usted y para mí cuando buscamos en su palabra. No te dejes engañar. Y esas revelaciones, lo dice Deuteronomio 29:29, son para mí, para mis hijos,
para que cumplamos todo lo que está escrito en su palabra. Marcos 13:33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es estar alerta, llevar adelante su obra como buenos siervos que esperan a su Señor. Mirad es poner los ojos en un lugar. Velar es vigilar. Para vigilar usted hace los ojos más grandotes. Y luego orar es cerrar los ojos viendo. Eso es estar alertas. Y para yo estar alerta, yo soy ferviente en la búsqueda de mi Señor, diligente en todo lo que compete a mi Señor, responsable con la asignación que se me ha entregado. No me puedo dormir. No hablo de un dormir físico, adormecimiento espiritual que está ocurriendo, porque las personas están pendientes de todo lo que del mundo viene a seducirle, a sacarlo. Y entonces lo de Dios, que debe ser prioridad en nuestra vida, fue puesto a un lado. Terrible, terrible. Entonces la Biblia me manda a estar vigilante, velad, porque no sabemos cuál será el día en que nuestro Señor venga. Aprovechemos bien el tiempo, vigilantes en la causa de Jesús. Proclamar el evangelio, hacer su ministerio nuestra misión. Aprovechemos que conocemos de Dios, que tenemos su palabra, que se nos ha revelado su palabra, que tenemos una relación con el Espíritu Santo, que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que tenemos un discipulado, que aunque la palabra a veces nos sacuda, la tenemos. Aprovechemos bien el tiempo. Tienes salud y tienes un camino por recorrer. Aún sin salud, yo aprovecho bien el tiempo. ¿Por qué? Porque hay una asignación que Dios puso en tu vida. Ahora, ese aprovechar el tiempo es velar, vigilante, porque es poderosísimo el papel que tú tienes en todo esto por la gracia de Dios. Quinta parte. El hombre necesita conocerle, así aún no le vean. ¿Sí? Hay mucha maldad en la tierra. Usted no tiene sino que mirar a su entorno y se dará cuenta. ¿Cuántos familiares suyos, cuántos amigos suyos que conocían de Cristo hoy se apartaron? Hoy no están. ¿Cuánta gente hermosa que conocía de Dios se fue detrás de los amores de este mundo? Y antes no tenían tiempo para ir a un servicio, pero sí tuvieron 3 días para atravesar el Darién. Sin saber a dónde iban, no importa. Antes no daban un paso más allá de 10 cuadras de su casa porque quedaba distante. Pero, ¿dónde están hoy? ¿Detrás de qué? La maldad ha ido creciendo. Todo lo que está ocurriendo con los niños, un ataque a los niños, un ataque a los jóvenes, un ataque a la familia, un ataque a la moral y las buenas costumbres de los pueblos, a los valores cristianos que alguien pueda tener, todo un ataque de las tinieblas. El mundo entero necesita de Dios, aún sin verle. La maldad crece, avanza y solo el poder de Dios puede guardar al hombre. Prediquemos para salvación y santidad. La maldad va a continuar su trayectoria. No, que vamos a parar el nuevo orden mundial, que no sé qué, que no. La maldad seguirá su curso. Ahora, en su vida, Dios gobierna, si tú quieres.
Y en el gobierno de Dios, Dios te empodera a ti. Y las tinieblas no podrán someterte. Eso enséñaselo a tus hijos. Y tus hijos, cuando estén frente a un lugar donde tengan que tomar una decisión de vida, el poder de la palabra de Dios en ellos le va a sostener, porque la maldad seguirá su curso. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ahí está la palabra que sostiene mi vida y la que yo enseño. Entonces, todo lo que está escrito acontecerá, pero en mis hijos esa palabra les va a sostener y ellos estarán en la eternidad con mi Dios. Jesús enseña en Mateo 25 del 1 al 13 cómo 5 vírgenes insensatas se quedaron, no entraron. La orden es velar. Esta es una parábola del Señor Jesucristo a sus discípulos enseñándoles en cuanto a 10 vírgenes. Hay 5 insensatas, 5 prudentes. Esperan a su esposo. Se duermen. El esposo llega. Las insensatas se quedaron sin aceite. No están listas. Las prudentes se van con su esposo. Las insensatas no. Cuando ellas tocan, ya es muy tarde. Lo que me enseña la palabra ahí es que las insensatas pertenecían a ese esposo. Es como hablar hoy, gente de la iglesia, pertenecientes al cuerpo de Cristo, que cuando Él venga, no estarán listos y no se van con Él. ¿Lo está oyendo usted? Pudiera haber en un local congregacional mucha gente congregada, pero no están en pos de Jesucristo el Señor. Muchas personas hoy siguen a hombres, no siguen a Cristo. Y alguien pudiera decir, sí, yo sigo a Cristo. Lo que pasa es que en aquella situación, pues yo tengo que mostrarme donde Cristo no es primero, no le sigues. Así es sencillo. La Biblia me enseña ahí en Mateo 25 que el Señor les dijo, de cierto digo que no les conozco. ¿A quién le dice? A 5 insensatas que formaron parte de las de él. Ahora no los conoce. Y nos manda a estar vigilantes, velar, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ha de venir. Así le pasó a Israel. No le recibieron, no le creyeron, no se salvaron. Muchos hoy tampoco le aceptan. El pueblo de Israel hoy todavía esperan la venida del Mesías. Hace 2000 años le esperaban. Vino, estaba profetizado. Vino el Hijo de Dios. No le recibieron. No le creyeron. No se salvaron. O sea, seamos entendidos en esto. Hoy mucha gente ni siquiera le espera, porque es que Israel le esperaba. No le vieron. Pero hoy mucha gente ni siquiera le espera. Es más, gente que se congrega, no le espera. Es más, pastores que predican, no le esperan. ¿Por qué? Porque toman unas cosas de la palabra, sí, y otras no las toman.
triste, lamentable, no están esperando al Señor muchas personas. El cristiano tiene esperanza, segunda de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. El mismo capítulo 3 de segunda de Pedro, en el versículo 13. Habla por él, le predica a la iglesia y nos enseña a todos. Esperamos según las promesas, cielos nuevos, tierra nueva. ¿Cuáles cielos y cuál tierra? Los nuevos, lo esperamos, porque los viejos no estarán más. Los cielos y la tierra que usted ve hoy no estarán. Nosotros esperamos según la promesa de Dios. Mire, hay un desconocimiento en la iglesia porque muchos no se atreven a predicar esto. Algunos porque no lo creen, otros porque no lo saben, otros porque no les gusta. Y las consecuencias de todo ese desconocimiento lo va a sufrir la iglesia. Hoy usted está recibiendo la palabra. Transmítele esto a su familia. Y de aquí en adelante quiero que me preste mucha más atención, porque lo que les voy a decir en los próximos minutos vale tu vida. Antes de la segunda venida de Cristo, que va a ocurrir, hay un acontecimiento importantísimo. Antes de la segunda venida que les hablé en toda esta lección, hay un acontecimiento de suma importancia. Dios se lo reveló a Pablo, no se lo reveló a más ninguno antes que a Pablo. Todos los profetas del Antiguo Testamento, hombres de Dios en el Nuevo Testamento, sus discípulos, pero no a ellos se lo reveló Dios, se lo reveló fue al apóstol Pablo. ¿Qué le reveló? Lo que está en Primera de Corintios 15:52. Oigamos lo que dice. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo escribe ahí. Yo quiero que usted pueda ver cómo él escribe. O sea, que usted se meta ahí. Y él dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cierre y abra los ojos. Eso es un momento, eso es una fracción de segundo. Dice, a la final trompeta. Usted no consigue esa frase más en la Biblia. Dice, a la final trompeta, porque será una sola trompeta que se va a oír. Solamente la van a oír la iglesia que será levantada en el rapto. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptible y nosotros seremos levantados juntamente con estos cuerpos de los muertos. Los que murieron en Cristo serán levantados de las tumbas. Cristo viene antes a arrebatar a su iglesia. No pondrá los pies en la tierra. Desde las nubes levantará a su iglesia. Los que no son levantados ahí se quedan. No oirán la trompeta. El mundo prepara hoy en día la excusa que dirán, porque se creará una gran confusión en la tierra. Los hombres, mujeres que estén en santidad serán levantados. La iglesia de Cristo será arrebatada, el rapto. Y esto es
reafirmado en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego Oigamos. nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo dice que los muertos serán resucitados sus cuerpos, ahora glorificados, porque es el alma y el espíritu que viene juntamente con el Señor. El alma y el espíritu de esa persona que durmió en la tierra viene con el Señor, su cuerpo es levantado, Cristo en las nubes y la iglesia levantada. ¿Qué quiere decir? Cristo saca a la iglesia de lo que serán las señales terribles de las que hablamos, de lo que será, lo que va a ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Esos son los 7 años de la gran tribulación que habla Daniel en el capítulo 12. Entonces, tengámoslo claro. Cuando ocurra todo lo de las señales terribles, la iglesia de Cristo que se ha consagrado, que vive en santidad, que le espera, no estará en la tierra. Tú te quedas o te vas. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, cuando estén las señales, yo me acomodo. Yo me voy a alistar, pero aún están las señales. Mucha gente está dormida, mucha gente está confundida. Piensan alistarse, pero cuando estén las señales, resulta que la Biblia me dice que antes de todos esos acontecimientos, de las señales y de la segunda venida, antes Cristo viene por la iglesia, el arrebatamiento. Muchos no lo predican porque no lo creen o no lo saben. Usted hoy tiene estos 2 pasajes bíblicos que lo hablan. Primera de Corintios 15, desde el 50 en adelante. Primera de Tesalonicenses 4, desde el 13 en adelante. También lo habla Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses. Y hay varios escritos en la Biblia. Tenga usted por entendido que lo que está escrito, lo que está revelado, se va a cumplir. Dios quiere que usted lo sepa. El Señor no quiere que usted se quede en los 7 años terribles que la humanidad va a pasar. Ahí predicarán 144,000 israelitas de las 12 tribus que el Señor va a levantar para que prediquen el evangelio, porque a la iglesia le quedó grande esto. Yo escucho cosas de que aquellos van a ganar no sé cuántos millones y cuántos millones de personas. Dios no quiere que el hombre se engrandezca en algo, porque resulta que nosotros somos usados por nuestro Señor para que alguien conozca a Cristo y mañana estoy diciendo que fue por mí. Dios no quiere eso. Gloria a Dios por su gracia y su misericordia. Así que usted verá qué hace. Porque pudiera alguien pensar, voy a esperar las señales y ahí me acomodo. Pero Cristo viene antes. Y a nosotros nos pueden ocurrir 2 cosas para lo eterno. Una, que mi Señor me llame a mí antes y yo parta de la tierra. Yo sé a dónde voy. Voy a lo eterno con Dios. Y la otra es el arrebatamiento. Si Cristo viene, aún yo estando en la tierra, seré levantado con él. Pero en lo que será la gran tribulación, cuando el anticristo entre a la tierra a gobernarlo y a controlar todo el mundo con la gran ramera, que es la Iglesia Católica, yo no estaré aquí. Yo estoy con mi Señor, porque yo me habré ido antes con mi Señor de la tierra, si Él me llamó, o me habré ido antes con mi Señor en el arrebatamiento. ¿Qué dicen hoy en día? Que preparan que los ovnis se van a llevar a la gente de la tierra. Hoy preparan muchas cosas para justificar, porque las tinieblas saben que algo va a ocurrir. Usted, si Cristo viniese hoy, viniese en la madrugada, ¿te irías con él?
¿Cómo estás tú? ¿Y tus hijos? ¿Y tu familia? Si Cristo viene, busque la prédica sobre este tema que dimos el domingo. Óigala. Mándesela a su familia, porque esto tiene que ser predicado. Esto es más urgente que todas las demás cosas. Si Cristo viene por su iglesia, ¿te irías con él? Eso está por ocurrir. ¿Te irías con él? Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos a ti en esta hora. Gracias, poderoso Dios, por tu palabra, Señor, por la oportunidad que tú nos das para impartir tu palabra. Poderoso Espíritu Santo. Señor, toca las vidas. Abrázale, precioso Dios. Señor, tumba las estructuras, mi Dios. Quita los velos y las vendas mágicas, Señor. Destapa los oídos espirituales, Señor. Quita toda nubosidad Amén. de sus ojos. En el nombre de Jesús, Señor, toca las vidas para que cada uno disponga su corazón para lo que tú nos quieres hablar. Amén. Cada día. Amén. Señor, y que esta palabra haga para lo que fue enviada en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.